Hecho número 7. El arma homicida. En todo crimen lo fundamental es identificar el arma homicida. En este no. El desguace de los trenes se realizó, como ya he apuntado, de forma extremadamente apresurada en los días siguientes al 11M, eliminando en el proceso enormes cantidades de materiales que podían haber aportado, sin ninguna duda, muchas respuestas sobre el tipo de explosivo empleado en los atentados. Todos hemos visto esas imágenes de cómo se retiraron centenares de kilos de metal o de material de revestimiento de los trenes. Sin embargo, resulta indignante comparar todas esas evidencias destruidas con los pocos fragmentos metálicos, previamente lavados, que se entregaron a los peritos en el juicio, para analizar un explosivo que, al final, no se ha podido concluir cuál es. ¿Por qué no existieron análisis periciales sobre el explosivo que afectó a los trenes hasta que un abogado en el año 2007 solicitó encarecidamente al juez, justo antes del comienzo del juicio, que se hicieran, cuando ya no se podía porque los trenes se habían hecho desaparecer? ¿Por qué la fiscal Olga Sánchez dijo el explosivo era goma 2 seco y vale ya? ¿Por qué se lavaron las muestras con agua destilada y acetona cuyo único propósito es disolver componentes químicos que forman parte de algunos explosivos distintos a goma 2 seco pero no a este mismo explosivo? ¿Por qué los resultados de los primeros análisis de los explosivos no han visto la luz nunca? No sabemos con qué mataron a 192 personas el 11 de marzo del año 2004. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo critica al juez del Olmo por el desguace de los trenes. Dice textualmente que puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción de los vagones en los que tuvieron lugar las explosiones, lo que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación. Hecho número 8. Beneficiados. Es obvio que los atentados terroristas de Madrid fueron muy sofisticados. Requirieron un cuidadoso diseño así como una ejecución experimentada. En todo asesinato, la policía siempre se pregunta quién beneficia al crimen o quién era el enemigo del muerto. Dicen que el móvil del crimen fue la Segunda Guerra de Irak, porque eso es lo que nos dijeron. Pero actualmente solo nos queda esa historia patética según la cual un asturiano esquizofrénico, 2 camellos, 3 confidentes y 4 macarras de discoteca se juntaron, de repente y por capricho, para poner 12 bombas en diferentes trenes. Ah, se me olvidaba. Y los muertos de Leganés, que están bien muertos y nunca podrán decir lo contrario. ¿Por qué los terroristas eligieron ese día? ¿Por qué alguien voló 4 trenes de cercanías cargados de viajeros 3 días antes de unas elecciones? Nadie tira piedras sobre su propio tejado, por tanto podemos saber por pura lógica quién no ha participado en la masacre del 11M. En cambio, si deducimos quién se ha podido beneficiar del atentado, aquí en España y fuera de España, al forzar la masacre un cambio drástico de la política del gobierno. No culpo a nadie, creo que la respuesta es obvia. Hasta un niño de poca edad tendría la lógica suficiente para averiguarlo. Por cierto, algunos sectores de la sociedad tenían mucho interés por saber la verdad tras los atentados y días después de las elecciones fueron perdiendo todo interés por saber la verdad, lo que demuestra realmente que las víctimas les importaban verdaderamente poco. No debemos olvidar que muchos de los partícipes en la investigación o en el juicio han sido promocionados, ascendidos o condecorados, algunos incluso por segunda vez en la misma semana. Moraleja. Existe una historia muy popular sobre el 11M que yo suelo contar a los niños. La historia es la siguiente. Érase una vez unos cuantos marroquíes muy malos, malísimos, que se juntaron con un asturiano, que era un confidente de la policía y tenía dinamita que hace boom. Entonces todos se pusieron de acuerdo para volar unos trenes en Madrid y hacer pedacitos a todos los viajeros. Seguidamente, se organizaron para aprovechar un día de vacaciones y a madrugar y poner las bombas. Pero la policía, que no es tonta, enseguida los descubrió y algunos se suicidaron antes de ser apresados, salvo uno que, como buen ciudadano, estaba tirando la basura orgánica en el contenedor de residuos orgánicos y los plásticos en el contenedor destinado para este tipo de residuos. Luego la justicia, que en España es muy seria y muy honrada. ¿Sabéis que en España es el único país que no tiene jueces corruptos? Es que España es España. Sigo.
Luego la justicia les metió a esos criminales malísimos un paquete de no temenes y de paso despejó todas las incógnitas, así que no hay nada más que preguntar y todos los ciudadanos satisfechos. Como debe ser. El mal nunca triunfa. Y colorín colorado. Sin embargo, cuando los niños oyen esta historia siempre me responden al finalizar que prefieren el cuento de Pinocho. No les hago caso y les cuento otra historia. A una señora rodeada por una multitud, le robaron el bolso y cuando se dio cuenta, alguien se le acercó y le contó lo que había pasado. Fue un burro que iba volando y se lo llevó de un bocado. La víctima del robo replicó, indignada, que no lo creía y, entonces, otro del grupo le contestó. Pues si no te lo crees, a ver, tía lista, dinos tú quién has sido. No puedes decirlo, ¿verdad? Eres una conspiranoica por no creer la versión ofrecida por ese ciudadano políticamente correcto y normalizado. Después de oír este cuento, los niños siempre deciden no asistir más a clases de educación para la ciudadanía y declararse objetores. El 11M tiene muchos flecos sueltos y yo no sigo ni los dogmas sagrados del socialismo ni me callo como los maricomplejines del Partido Popular. No milito en ningún partido porque, como todo buen liberal, desconfío de la clase política. Afortunadamente soy un ciudadano libre de consignas y dogmas, siendo así difícil que yo trague un bulo de tales dimensiones. Estamos construyendo una sociedad de corral, una sociedad pastueña en la que yo me niego a integrarme. Hoy la consigna es tragarse las mentiras del 11M. Si no es así no seré aceptado en el marco de la nueva sociedad borreguil. Todo es de vergüenza. Produce vergüenza intelectual y vergüenza moral.